Todo comenzó en las postrimerías de la República que se gestaron en el Imperio Romano. Allí aparecieron documentos con cierto valor informativo que eran redactados por el gran pontífice, de carácter político y extraídos de la vida pública que, aunque no generaron reacciones propias de un quehacer periodístico, fueron la influencia para que el emperador Julio César creara un escrito cuya publicación estaba motivada a influir positivamente sobre la opinión pública en sentido gubernamental. Así, en las plazas públicas se exponía el Diurna Urbis Acta, que solamente tenía relevancia local. El diario romano fue precursor de otros tantos que aparecieron y desaparecieron, principalmente por su incapacidad para proveer información completa, pero también se disiparon en medio de la crisis que atacó al imperio y que a la postre produciría su caída. No fue hasta el florecimiento comercial y político de la República del Véneto a mediados de la centuria del XVI, cuando los poderosos mercaderes, atestados de poder, procuraban mantenerse al tanto de los acontecimientos locales y de ciudades vecinas, con el fin de proteger sus intereses, toda vez que la región era constantemente atacada con la intención de conquista. Con ello, surge la primera versión del que pasada la segunda mitad del siglo XIX sería conocido como periodista, el pregonero. El pregonero hacía llegar la información que se concentraba y se generaba en el lugar a través de las llamadas hojas volantes, informando hechos como la llegada de mercancía o disposiciones de ley que los mismos mandatarios le hacían saber. Allí circuló por primera vez un colectivo de información que posteriormente fue denominado Gaceta, término que otros lugares acuñarían como sinónimo de periódico de excelencia. La actividad periodística fue conquistando terreno, obteniendo la continuidad a la que debe su nombre. En Francia, Inglaterra y Alemania, tiempo después, aparecerán los primeros prototipos de prensa que dieron pie a los impresos actuales. Carlos Barrera, en su Historia del periodismo actual, asegura que en 1609 aparecieron en Alemania las primeras publicaciones periodísticas semanales conocidas como el Golf-Invitel y el Relation. Más tarde, en 1631, en Francia, surge la Gazette, que se convirtió en un modelo de prensa informativa que en 1636 comenzó a circular diariamente. En Inglaterra, bajo la vigilancia monárquica, aparece en 1702 el Daily Courant, y para el siglo XVIII y XIX, el periodismo británico se convirtió en el nuevo modelo de prensa liberal a seguir, expandiéndose por Europa y el Nuevo Mundo. El uso de la imprenta fue fundamental para el desarrollo periodístico, mismo que llegó de la mano de esta al otro lado del Atlántico. En América, con la idea de evangelizar, en 1539 Fray Juan de Zumárraga instala la primera imprenta en la hoy Ciudad de México. Ese mismo año, en la Nueva España, ya existía el primer impreso titulado La escala espiritual para subir al cielo de San Juan Clímaco. La Nueva España lideró el uso de la imprenta en tanto se fomentaba la actividad periodística. Las hojas volantes aparecieron 2 años después de la instalación de la imprenta. Daba a conocer asuntos relacionados con las armas, muertes y cuestiones que directa o indirectamente eran de utilidad para la colonia. Sin embargo, no fue hasta 1541 cuando se registra la crónica con relación del espantable terremoto, un documento con características netamente periodísticas que marcan el nacimiento del periodismo en el nuevo continente. Una vez concluida la colonia en México, el periodismo comienza a manifestarse con el afán de tener registro de lo que sucedía en la nueva etapa independiente del país. Los periódicos adquieren el formato que hoy conocemos y surgen bandos vigilantes y combativos hacia el Estado. El periodo industrial emerge con la época porfirista, siendo el Imparcial el primer periódico que introdujo la rotativa y la linotipia. Con ello, arrebató la simpatía de la audiencia a los periódicos del siglo XIX y el Monitor Republicano. En 1916 se funda el Universal y el 18 de marzo de 1917 Rafael Alducín publica el Excelsior, destacados periódicos capitalinos que subsisten en la actualidad. En los 10 años siguientes se sumaron el Informador de Guadalajara, La Opinión de Torreón, el Universal Gráfico, El Siglo de Torreón, El Mundo de Tampico, El Porvenir de Monterrey, El Machete, El Diario de Yucatán, entre otros. Para 1940, la prensa mexicana fue señalada por su relación acomodadiza con el poder, acusación que la ha perseguido hasta la época actual. La trascendencia del periodismo debido a su rol multifacético que ha desempeñado desde su nacimiento. Las nuevas tendencias en la comunicación han orillado a los periodistas a replantear el ejercicio
y con ello contribuir a una mejor construcción de la sociedad. A partir de esto, hablamos del periodismo especializado. Actualmente los periódicos deben competir con la radio, la televisión y la Internet. Aún así, para conocer el contexto y el análisis de los acontecimientos, la gente aún recurre al periódico. En la Edad Media, las personas recibían las noticias del reino a través de un pregonero y mediante avisos oficiales fijados en lugares públicos. A fines del siglo XV aparecieron los primeros panfletos impresos en Alemania. El primer periódico en idioma inglés apareció en Londres en 1622. En el siglo XIX, la tecnología de impresión hizo bajar el precio de los periódicos. Finalmente fueron accesibles a las masas, que se volvían cada vez más instruidas. El jefe de información elige las historias y las fotografías que provienen de reporteros y fotógrafos del propio periódico y de servicios caligráficos de noticias. El jefe de información accede a los servicios caligráficos de noticias a través de la Internet. Los reporteros locales ingresan sus historias en el sistema computacional de la sala de noticias. El laboratorio fotográfico también digitaliza las fotos. Esto pone todo al alcance de la mano del jefe de información. Basta con distribuir los distintos artículos para diseñar la página. Una vez terminado el diseño, se agrupan las páginas en series de A4 llamadas planas. El gerente verifica que las planas no tengan errores, prestando especial cuidado a la publicidad, principal fuente de ingreso del periódico. Luego se preparan las placas de impresión para cada página. Una placa es una hoja de aluminio de solo 0,3 de milímetro, revestida de plástico. Se introduce en el cilindro de una máquina llamada formadora de imágenes. Un rayo láser recorre la plancha, endureciendo el revestimiento plástico, donde la computadora le indica que habrá texto o imágenes. El revestimiento de los lugares que quedan en blanco y no se endurecen se elimina a través de una serie de baños químicos. Toma alrededor de 1 minuto para que una plancha pase por las cubetas de procesamiento. Una máquina perfora marcas de registro a cada lado de la plancha. Los operadores de la imprenta usarán estas marcas como guía para posicionar la plancha en la impresora. Después de aceitar el cilindro de la prensa, se fijan las planchas. Hay una plancha por página y por color, con un máximo de 4 colores. El papel para imprimir viene en rollos gigantes que pesan 850 kilos cada uno. Los trabajadores ponen varios rollos en la bobina bajo la impresora. Una cinta adhesiva de 2 caras une un rollo al siguiente, asegurando un paso continuo ininterrumpido. Este es un proceso de impresión de 4 colores. Hay una estación para cada color de tinta. El papel pasa por cada color uno a la vez, tal como un auto pasa por una máquina de lavado automático. La impresión empieza lentamente, pero en pocos minutos llega a 40 kilómetros por hora. Los operadores de las prensas ajustan los colores cuando es necesario. Cada línea de la impresora imprime una plana de 4 páginas. Luego corta la hoja por la mitad a lo largo, separándola de a 2. Después corta el papel a lo ancho en páginas dobles. La
máquina ensambla automáticamente las páginas en orden y las envía a despacho. La apiladora hace montones de 50 ejemplares para su entrega. Los trabajadores incluyen los suplementos a mano, uno por uno.